Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel viendo lo que son fórmulas y funciones. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de la función raíz. La función raíz en Excel lo que hace es que nos regresa la raíz cuadrada de un número, también llamada radicando. Esta raíz cuadrada de un número es aquella que al ser multiplicada por sí mismo, el número que se multiplica por sí mismo, nos va a dar como resultado un valor. Esta es la operación inversa al video que vimos anteriormente o que vimos en la ocasión anterior que se llamaba potencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se aplica aquí en este ejemplo. Vamos a poner aquí igual raíz. Aquí está. Y lo único que nos dice es poner el número o dónde se localiza. Vamos a poner la ubicación. Cerramos paréntesis o si no lo cierran solo damos enter. Y aquí ya lo procesa. ¿De acuerdo? Aquí, como les decía, uno por uno nos da resultado 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo podemos sacar lo que es la raíz cuadrada de 4. ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos dé 4? Vamos a verlo. Vamos a arrastrarlo aquí. Aquí está. 2 por 2, 4. Aquí, como les decía, 1 por 1 nos da el resultado de 1. 2 por 2 nos da el resultado de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Vamos a verlo. Vamos a arrastrarla. Recuerden que por sí mismo tiene que multiplicarse para que nos dé esta cantidad. 4 por 4 nos da 16. Y así voy a arrastrarlo hasta acá abajo. ¿De acuerdo? Todos estos números multiplicados por sí mismos nos dan este resultado. Ahora bien, ¿qué sucede con los números que son negativos? Si arrastro la fórmula, ¿qué creen que pase? Vamos a arrastrarla. Me da error. Me dice que num, o sea que no localiza el número. Este resultado es debido a que el contexto de los números reales, los números negativos no tienen una raíz cuadrada real. Por lo que para hacerlo, tenemos que utilizar otra función llamada ABS, que nos ayuda a convertir el contenido de la celda a valor absoluto. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que hace es que omite el símbolo que antecede el número. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso el 36 va a omitir el valor negativo, el símbolo de menos, y lo va a procesar. Vamos a dar F2, aquí está, y vamos a anteponer ABS, aquí está, abrimos paréntesis, cerramos el paréntesis de esta función, damos Enter, perdón, lo escribí mal, aquí está. Ahí está. Ahora sí, había puesto un paréntesis de más. Vamos a dar Enter. Y aquí está. Como les decía, lo que hace es que omite el símbolo que está antes. Y ya después de que lo omite, ahora sí le saca la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Así como podemos utilizar esta función de raíz. Si no la conocían, pues bueno, ya tenemos el gusto de conocerla. Y también, por ejemplo, aquí podemos, en lugar de poner dónde se localiza, podemos poner la raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de poner dónde se localiza, podemos poner directamente el número y nos da exactamente el mismo resultado. Igual aquí. En lugar de poner dónde se localiza, pongo el 16 y ya me dice que la raíz cuadrada es 4. ¿De acuerdo? El resultado es exactamente lo mismo. Si lo ubico aquí en la tabla o si lo tecleo directamente. Muy bien, hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo. Que estén bien. Hasta luego.